¿cómo les voy a decir a mis padres que esto que están haciendo y que llevan haciendo a lo mejor 35 años de mi vida, que no lo quiero? Poner límites a una familia duele. Pasamos de una relación que es totalmente vertical y esto se va haciendo horizontal poquito a poco, a nivel de yo también te puedo poner límites a ti. Cuando somos niños necesitamos esa verticalidad, ¿no? Porque yo cuando soy pequeñito no sé relacionarme, no sé del mundo, pero cuando yo ya me estoy haciendo poquito a poco adulto, ¿no? Creo que es el punto más complicado y tienes que tomar tus decisiones, tienes que hacer tú lo que necesitas. También como padres entiendo que es un punto muy complicado, en el que yo ya no estoy aquí, sino empiezo a estar en un punto igual contigo. Hola bonitas y bienvenidas un domingo más al podcast de Somos Estupendas. Hoy vamos a hablar de un tema del que seguro muchas de vosotras os sentís, no sé si identificadas, pero como que es un tema pendiente. Y si no, me sentiré como la única persona de la Tierra que tiene un problema con esto, porque vamos a hablar de cómo poner límites a la familia. Y es que yo sé que, o al menos a mí me pasa, que todo lo relacionado con la familia me genera muchísimo dolor. Yo creo que ha sido una de los grandes que he vivido dentro de mis procesos de terapia. Es tremendamente complejo, o al menos a mí me lo ha supuesto, y creo que todos los espacios que le demos a la familia en este podcast son pocos, al lado del problema real que esto supone. Y para el podcast de hoy me acompaña mi compañera Marina. Ella es psicoterapeuta del Centro de Madrid y es el primer podcast que grabamos juntas. Sí. Bienvenida. Muchas gracias. Qué guay que entres por aquí con este pedazo de tema. Es un temazo. ¿Te apetece que hablemos de esto? Un montón. Sí, ¿verdad? Aparte creo que es un tema súper necesario. De hecho, vamos a hacer un poquito como de que antes de sentarnos aquí a hablar, ya llevamos media hora hablando sobre esto, Sí. pero es que es como un ovillo de lana de estos, o como se diga, ¿no? Que puedes tirar y tirar y Es tirar, infinito. porque es tanto, recoge tantas cosas. Sí. Que yo espero como que en este podcast podamos como darle un poquito de estructura, que igualmente de decir, no es la primera vez que hablamos de familia y de hecho también os lo digo a vosotras, ¿no? Que si escuchas este podcast te invito también a que vayas como descubriendo otros podcasts que hemos ido hablando para que puedas ir uniendo una información con otra y convertirlo en algo quizá un poco más valioso, ¿no? Y Marina, a mí me gustaría que empezáramos desde el principio. Porque claro, si hablamos de cómo poner límites a la familia, a mí me parece súper importante primero entender qué son los límites. Los límites al final son lo que nos va a hacer que nos podamos proteger, ¿no? Nuestro espacio, las personas. Entonces yo siempre pongo la metáfora con mis pacientes que es yo sé como mi casita, ¿no? Mi hogar, y al final tengo que delimitar ese espacio, ¿no? Porque al final eso es lo que va a hacer que yo me sienta segura y protegida. Y al final yo eso lo puedo hacer poniendo una valla, ¿no? Entonces yo pongo mi valla, que dependiendo de mi momento vital, dependiendo de qué momento, será de un tipo u otro, y estará más cerca, estará más lejos, y tendrá una puerta que yo veo quién entra, dónde y de qué forma, ¿no? Y es importante también ese concepto de valla, que no es un muro, ¿no? Porque creo que también hay muchas veces que desde el dolor o desde cierta incomodidad nosotros podemos crear un muro desde el que sentirnos mucho más seguras, ¿no? Porque al final es como, bueno, yo tengo mi casita, alzo muros y nada entra, ¿no? Entonces ahí también creo que esa línea es fina y hay que tener mucho cuidado, pero es importante, ¿no? Entonces esa valla, dependiendo de qué personas y dependiendo en qué situaciones, yo la voy a hacer de una forma u otra. Entonces me va a servir a mí para colocarme y para poder establecer como hasta dónde está el otro y hasta dónde puede entrar. Y creo que también es muy importante que esa seguridad que nos da, ¿no? También la podamos encontrar viendo qué es lo que yo necesito. Porque al final desde esa necesidad también voy a saber, ¿no? Cómo tengo que colocarla. Entonces, bueno, esos límites, creo que también es importante tener en cuenta el que yo no pongo un límite con la necesidad de que el otro cambie, ¿no? Sino yo lo pongo por mí. Porque si yo el objetivo lo tengo en el otro, es que nunca voy a poder controlar esa parte. Entonces yo lo que puedo controlar es lo que yo necesito y lo que a mí me está haciendo bien. Entonces desde ahí es de donde yo voy aprendiendo qué es lo que tengo que ir estableciendo con los otros. No sé si te parece, Marina, en relación a lo que estabas comentando, si podemos poner un ejemplo tangible, práctico, de cómo sería la diferencia entre pedir al otro que cambie y poner un límite, ¿no? Porque yo siento como que muchas veces confundimos una cosa con otra. Sí. Y en realidad poner un límite, como has dicho, no tiene que ver con esperar que la otra persona cambie. Sí, es que al final yo creo que también es complicado poner como esa línea.
al final cuando yo le estoy pidiendo al otro que cambie, estoy poniendo el objetivo de esa conversación en algo que no está en mi control, ¿no? Si yo, por ejemplo, les digo a mis amigos, ¿no? Porque también es desde donde lo hacemos, desde una inseguridad que no estén quedando con otros grupos de amigos, o que cuando queden con otros grupos de amigos a mí me lo tengan que decir sí o sí siempre. Claro, yo estoy pidiendo un cambio en una actitud que ellos pueden recoger o no, ¿no? Otra cosa es poner un límite de, oye, pues si has quedado conmigo tal día, pues no quiero que se lo digas a más gente, ¿no? Porque a mí no me hace sentir cómodo o desde qué me está haciendo sentir a mí esto. Pero no es un cambio de actitud que yo estoy pidiéndole al otro. Total. Y volviendo un poco a la familia, Marina, y entendiendo ahora un poco más los límites, yo creo que en términos generales nos cuesta poner límites. Pero ¿por qué nos cuesta tanto o mucho más cuando se trata de la familia? Creo que al final en la familia hay diferentes melones en la familia, ¿no? Pero creo que uno de los principales problemas es que al final la familia no la elegimos, ¿no? Hay, pues la pareja, los amigos, son relaciones que vamos a ir eligiendo a lo largo de nuestra vida y que podemos cambiar más o menos fácil, ¿no? Pero como que también socialmente también se nos permite cambiarlas más o menos fácil. Entonces la familia al final nos la dan y es así. Entonces creo que también hay un punto en el que si yo no he elegido esto, también me va a costar mucho más, dentro de que vamos a ser muy distintos. Y luego también hay un punto que ahí es donde nosotros hemos aprendido a poner límites, ¿no? Si en mi familia en general, que esto creo que también es una pregunta muy interesante, ¿no? ¿Cómo se ponen límites en mi familia? ¿Y cómo me los han puesto a mí? Entonces desde ahí yo también sé cómo voy a poder poner límites a otras personas. Entonces, creo que también es muy difícil en la familia muchas veces desde ahí, ¿no? Porque a lo mejor se habían puesto un límite tal cual, ¿no? De esto se hace, que hay muchas veces que se escucha, ¿no? Porque lo digo yo y ya está. Ostras, ¿no? Joder, ¿cómo yo recojo esto? Porque si a mí no me has explicado el por qué son importantes estos límites, yo a lo mejor no le estoy dando un valor que tiene. Entonces, en la familia también entra un poco ese punto. Luego creo que hay otro punto importante que son las creencias, ¿no? ¿Qué creencias hay en mi familia? ¿Y qué creencias me han inculcado a mí? ¿No? El punto también de por la familia se hace todo. O la familia es lo primero. Tiene mucho peso. Claro, porque si la familia es lo primero, ¿cómo voy a poner un límite si un día mi pareja tiene que ser lo primero por un tema? O pues si de repente soy madre y mi hijo empieza, ¿no? en mi familia que luego yo creo, respecto a mi familia de base, o una temporada que tiene que serlo el trabajo, no lo sé, ¿no? Pero al final creo que en esos puntos poner límites va a ser muy difícil. Y porque al final poner límites a una familia duele, ¿no? Porque ponerle un límite a un padre o a una madre es muy complicado, sobre todo porque no es lo natural en un principio cuando somos hijos, ¿no? Porque pasamos de una relación que es totalmente vertical y esto se va haciendo horizontal poquito a poco. Entonces, en ese punto horizontal es en el que nos encontramos de adultos, ¿no? Que en la adolescencia ya empieza a ponerse ahí y en ese periodo de ser adultos empiezo a estar en una igualdad a nivel de yo también te puedo poner límites a ti, ¿no? Que como niño al final no es lo común. Claro. Entonces creo que también en casa es un lugar complicado. Y esta verticalidad que luego se convierte en algo horizontal, ¿es algo natural de la relación familia, progenitores, hijos? O sea, esto siempre se da así, ¿no? O sea, la relación empieza de manera vertical y luego tenemos que aprender a relacionarnos entre adultos, ¿no? ¿Entiendo? Debería serlo. Debería ser lo normal, ¿no? Porque al final, cuando somos niños, necesitamos esa verticalidad, ¿no? Porque yo cuando soy pequeñito no sé relacionarme, no sé del mundo. Entonces, al final, ¿dónde lo aprendo? Con mis cuidadores principales. De hecho, es lo sano también, ¿no? Desde pequeños, en ese apego seguro, que al final me hayan enseñado a cómo yo puedo relacionarme con el mundo, ¿no? Qué está bien, qué no está bien y cómo debo hacerlo. Pero cuando yo ya me estoy haciendo poquito a poco adulto, ¿no? Y creo que es el punto más complicado en la adolescencia, en la que dejas de ser un niño en el que yo, ¿no? Te tengo que explicar absolutamente todo y empiezas a ser ya adulto. Claro. Y tienes que tomar tus decisiones, tienes que hacer tú lo que necesitas. Entonces, también como padres entiendo que es un punto muy complicado, en el que yo ya no estoy aquí, sino empiezo a estar en un punto igual contigo. Y también para el niño adolescente, ¿no? Porque es como, ostras, muchas veces como adultos yo me lo encuentro un montón en terapia, que es como, pero ¿cómo le voy a decir a mi madre, ¿no? Que esto no? O sea, ni se me ocurre.
O sea, mi madre es como la que más sabe, ¿no? O mi padre. ¿Cómo les voy a decir a mis padres que esto que están haciendo y que llevan haciendo a lo mejor 35 años de mi vida, que no lo quiero? Y es un punto muy difícil. Vaya que sí es difícil. Confirmo que es muy difícil, de verdad, tremendamente difícil. Sí. Y de hecho, también me nace como preguntarte una cosa, porque antes cuando decías también la dificultad de poner límites, o esa cosa también de cómo voy a decirle yo a mi madre o a mi padre esto, ¿no? Me conecta como con algo de como si los límites se vieran o se leyeran socialmente como algo negativo. Uh-huh. Sin embargo, mi experiencia dice que es algo incómodo de poner, pero es muchas veces lo necesario para acercarnos. O sea, estoy como sintiendo que cuanta más incomodidad me permito atravesar en los vínculos con mi familia, por ejemplo, los límites que he aprendido a poner hace muy poco me han acercado más a mi familia. Y que si no los hubiera puesto, cada vez nos hubiéramos alejado más emocionalmente. Pero sin embargo, el poner el límite lo entendemos todas socialmente como algo negativo, cuando en realidad es súper positivo. Sí, sí, totalmente. Aparte, creo que, o sea, desde pequeñitos buscamos los límites. O sea, un niño al que no se le ponen límites se ve que es que lo están buscando todo el rato, ¿no? Porque yo quiero saber con qué reglas del juego estoy jugando, ¿no? Quiero saber en qué me muevo. De hecho, cuando no hay límites es un lugar bastante peligroso, ¿no? Porque es cuando yo no sé qué consecuencias va a tener lo que yo hago, ¿no? Si esto está bien, esto no está bien, si esto te está gustando o no, ¿no? Y también para la otra persona es muy duro. Pues como de repente un día me enfado porque esto me ha dolido y yo no sé que esto te duele. Y esto es un punto también muy importante, ¿no? Yo tengo que comunicar cuáles son mis límites. No tengo que dar por hecho, ¿no? Porque ni todos tenemos los mismos límites, ni a todos nos tiene que parecer bien lo mismo. Claro. Entonces, ese punto creo que también es difícil. Y creo que poner los límites siempre cuesta, porque poner límites cuesta un montón, pero en cuando los empezamos a poner también uno se siente mucho más seguro, pero justo por eso, ¿no? Porque yo empiezo a ver cuál es mi valla. Y cuando el otro lo respeta, pero cuando el otro lo respeta, yo sé que estamos jugando con el mismo tablero y con las mismas reglas del juego. Oye, Marina, recuperamos lo de antes, que además decías, bueno, esto me lleva a otra parte que es cómo ponemos límites, ¿no? Y yo pienso, y con este panorama tan difícil además que estamos viendo, sí. ¿Cómo podemos ponerle límites a la familia? Hay un punto muy importante que es, tenemos que ver el por qué. O sea, cuando yo no estoy poniendo límites es por algo, ¿no? Al final, cuando yo no estoy haciendo algo que en el fondo de mí yo sé que me está haciendo bien, es porque hay una ganancia secundaria, ¿no? Al final también está siendo un salvavidas en este momento, ¿no? Me está permitiendo nadar. Otra cosa es que no sea cómodo, pero es porque yo no me estoy sintiendo seguro sin esto. Entonces, creo que es muy importante primero ver el por qué, ¿no? El qué me está aportando a mí ahora mismo no estar poniendo este límite. Y observar también en qué momentos me está costando poner límites, ¿no? Me cuesta en todos los contextos, me cuesta con una persona de mi familia en concreto, pues yo qué sé, con mi madre, nunca puedo poner límites. O con mi hermano, nunca puedo, ¿no? Ver por qué con esta persona me cuesta más. Y sobre todo, con qué me está conectando, ¿no? Porque a lo mejor hay una ganancia secundaria desde algo que me genera malestar. Puede haber cierto miedo a la pérdida o a que haya un abandono emocional ahí. Puede haber que haya culpa, puede haber muchísimo enfado. Hay muchísima gente que conecta directamente con el enfado. Entonces, creo que es importante ver qué emociones están detrás de esto, ¿no? O qué creencias hay detrás. De hecho, yo recomiendo mucho, mis pacientes yo creo que están hartas, todas, el escribir. Coger un papel en blanco y parar, ¿no? Y decir, cuando tú ya te estás dando cuenta que algo es un límite que se está saltando totalmente, que pares y digas, vale, voy a darle una vuelta. ¿Con qué me está conectando? ¿Qué me hace sentir? ¿No? ¿Por qué me está haciendo daño? Y desde ahí profundizar poco a poco. Y también ahí vas a ver qué es lo que se está moviendo. Hay muchas veces que algo nos molesta y es como, es que esto me molesta un montón, pero no sé por qué. Yo tengo pacientes que es que me hacen hasta racionalmente perfecto y me dicen, es que no me tiene que molestar. Y es como, vale, pero te está molestando, ¿no? Entonces, molesta. Claro. Genial. ¿Y ahora por qué? Entonces, juntas muchas veces vamos a eso, que hay detrás de que a mí esta conducta que a priori no me tiene por qué molestar, me está molestando, ¿no? Y siempre hay algo. Nunca las cosas no me molestan porque sí. Yeah. Entonces, creo que eso es un ejercicio que puede venir muy bien a nivel de introspección. Pues mira, lo cogemos.
a escribir más. Sí. Pero de hecho, claro, te escucho y digo, Marina, esto requiere también de un proceso de autoconocimiento tela marinera, ¿no? Porque hacerse todas estas preguntas que a priori en este podcast parecen súper sencillas, oye, pues no, quiero decir, es que no es fácil. Porque también, o sea, puedes hacerte esas preguntas, pero es muy probable que conectes con la nada. O sea, o con una frustración tremenda de no sé qué narices responder a esto. Solo sé que mi cuerpo me está diciendo no, pero no sé ni cómo ordenar lo que me pasa, porque requiere, pues eso, de un proceso de autoconocimiento muy grande. Sí, yo creo que si hay ese bloqueo, ¿no? Entre si racionalmente estoy viendo que lo entiendo, pero emocionalmente no, yo creo que hay porque hay algo que no está conectando bien. Y al final creo que ese proceso de darte cuenta lo conoces en terapia. Porque al final hay muchas veces que hay algo en ti que sabes que no, Total. pero cuando no sabes el qué, es que ahí no buceas solo. Ahí tienes que ir con, ¿no? Al final me gusta mucho la metáfora del buceo porque el buceo al final siempre se hace con acompañante, ¿no? Por si pasa lo que sea, tienes siempre como la boquilla del oxígeno del de al lado. Entonces creo que la terapia es eso, ¿no? Te estás metiendo en un terreno que es complicado, que estás ahí buceando en cosas que no sabes lo que puede venir, pero siempre vas con un acompañante, ¿no? Que te va a dar como ese soporte si lo necesitas. Entonces hay puntos en los que uno mismo es que es muy difícil llegar. Ya, qué chulo que uses el buceo porque yo también. Y de hecho pienso que me imagino como que todos los procesos de terapia empiezan haciendo snorkel, que es la parte más como identificar, reconocer, que hay muchas personas que se piensan que eso es la terapia, pero dices, no, Cari, no, ahora nos ponemos el buzo y para abajo, ¿sabes? Y como también la terapeuta es esa persona que ilumina a veces cuando se está poniendo oscuro, que te permite también compartir el oxígeno, ¿no? Y que te guía, que te acompaña en cosas a veces que también pues, generan tanto malestar como es bajar 25 metros en el mar sin saber qué puede pasar, ¿no? Sí. ¿Y qué podemos hacer cuando la familia? Porque esto queda chulísimo, ¿eh? Y yo llevaba 6 años preparándome esta conversación, ¿no? Y llega el momento, el acto heroico de poner el primer límite y te encuentras con una respuesta o una conducta dolorosa, de devolución de la culpa, de no tenido en cuenta, de reaccionar mal. ¿Qué hacemos con esto? Al final creo que es lo más complicado. Es lo más complicado cuando yo pongo un límite y no se respeta. Porque también ahí estamos chocando con las necesidades del otro o con las vivencias del otro que son importantes entenderlas. Porque al final cuando entiendo las necesidades del otro no voy a justificar el comportamiento, pero lo voy a colocar. Y desde esta parte ya más colocada yo también puedo actuar, sabiendo cómo es y cómo está actuando el otro. Si yo pongo un límite y la otra persona no lo recoge, o sea, para yo poder poner un límite, primero me tengo que sentir segura, ¿no? En un vínculo sano, al final lo más importante es que yo me sienta segura, de yo puedo comunicar qué es lo que necesito y sé que tú no te vas a ir. Si yo comunico lo que necesito y por lo que sea tú no lo recoges, creo que también es importante saber por qué la otra persona no lo está pudiendo recoger, ¿no? Porque hay una parte de porque me da igual, entonces tu necesidad para mí no es importante, o poner un punto de es que no soy capaz de hacerlo. Y en ambas situaciones creo que es importante primero aceptarlo, yo lo he puesto de la mejor forma que he podido, y si la persona aún así no es capaz de cogerlo, ahí tengo que ver yo qué necesito de este vínculo. Yo puedo sostener un vínculo en el que yo estoy pidiendo lo que necesito y la otra persona no sea capaz de dármelo. Depende. No creo que ahí tienes que ver si es un límite que es negociable o no. ¿No? Hay cosas que pueden ser más flexibles y que yo puedo decir, oye, pues para mí puede ser importante que cuando llegues a mi casa te descalces. Y a mí, pues a lo mejor me parece una tontería, pero yo, porque te quiero, ¿no? Pues dentro en casa de mis padres, pues me quito los zapatos. Y vale, lo acepto. Pero, yo qué sé, que haya gritos en la comunicación, a lo mejor no. Claro. ¿No? Entonces, hay que llegar en ese vínculo sano, podemos llegar a flexibilizar, ¿no? Ni yo voy a ser tan rígida de al mínimo que se le ve un poco la voz, me voy, ni tampoco se puede estar todo el rato, ¿no? Permitiendo que la comunicación sea a gritos o que sea agresiva.
porque a lo mejor yo no lo quiero y porque yo me he dado cuenta que conmigo no va, porque a lo mejor salgo todos los días de casa fatal, sintiéndome fatal. Entonces creo que es ahí donde también tenemos que parar y ver qué está ocurriendo. Y si siempre ha sido así también, porque hay muchas veces también de adultos que nos damos cuenta que es que mi relación siempre ha sido así, ¿no? Que a lo mejor estoy ahora poniendo un límite que es igual de lícito, ¿no? Pero que lleva 35 años funcionando de otra forma. Entonces, claro, a lo mejor también le tengo que dar un tiempo y un espacio a que esto se vaya moldando. Y que supongo que algunas veces nos tocará poner un límite tras otro, ¿no? Que a veces pensamos, como ya te lo he puesto una vez y ahora Claro. si tú no lo acoges, pues te jodes, ya es tuyo. A veces, y yo creo que también cuando se trata de la familia, que hay tantos factores pues de lo propio sistémico, también de tantos patrones aprendidos de generaciones, o sea que igual Claro. a veces nos toca, a veces me conecta como un tócate el coño y encima tengo que ser paciente, a veces un poco sí, ¿no? En plan, bueno, te lo pongo, no lo entiendes mucho, te lo vuelvo a poner, no lo entiendes mucho y un poco a poco, ¿no? Es poco a poco, mucha paciencia también y observarlo. O sea, creo que cuando hay una base buena, o sea, porque también depende, ¿no? Pero si hay una base buena en la que hay mucho cariño, mucho amor en ese vínculo, creo que se puede llegar. Con esfuerzo, porque creo que también hay muchísimo esfuerzo y muchísimo trabajo detrás, pero creo que se puede llegar. Pero que tenemos que estar en el mismo barco, ¿no? Claro. Pues, y remando en la misma dirección, porque si yo voy en la barca dando para un lado y tú para el otro, es que vamos a estar en círculos. Claro. Por mucho que tú le estés poniendo muchísima energía a tu remo por un lado y yo a la mía por el otro, ¿no? Al final vamos a estar dando círculos, entonces no vamos a avanzar. Pero creo que si los dos estamos en el mismo punto, sí. Otra cosa es que todos tenemos personas, ¿no? Que dices, es que no, es que por aquí no, y sé que me duele, ¿no? Ahora porque estamos como pensando a lo mejor en una familia más estructurada o en unos padres, ¿no? Más sanos, pero hay muchas veces que hay familias que no son así, ¿no? Y a lo mejor pues he tenido la mala suerte de nacer en una familia en la que tengo que poner unos límites, pero porque me dueles mucho. Es que ya no es el hecho de un grito de vez en cuando o los zapatos son los zapatos, ¿no? Es que a lo mejor cada vez que te veo es que son insultos, es que son, no sé, cosas que me duelen a un nivel, o incluso a lo mejor agresiones físicas o emocionales que no puedo permitir. Entonces ahí es donde yo también tengo que ver si este vínculo realmente lo quiero en mi vida. Y a lo mejor tengo que aceptar, y esto también es un punto muy difícil, ¿no? Y hacerlo solo creo que también es complicado, en el que no es aquí, porque no puedo sostener este vínculo. Aparte hay un punto, Marina, que me conecta con cuando llegas como a ese lugar, ¿no? De haberte dado lo que mereces y de haber integrado los límites en tu vida. A mí me conecta como con una cosa de lo hago por mi familia, las amigas o aquí porque hablamos de familia, ¿no? Pero lo hago por ti, lo hago por mí, lo hago por este vínculo que quiero cuidar y proteger de alguna manera, pero lo hago sobre todo porque yo no merezco menos, ¿no? Y desde ese no merezco menos también viene un acepto que igual no hay nada que hacer. O sea que hay veces que aunque nos duela profundamente, no puedo ni quiero. O sea, desde ese no quiero seguir aquí. Sí, es que al final lo elijo. Claro, es que los límites es autocuidado. Y desde ese autocuidado yo a lo mejor tengo que priorizar, ¿no? Es decir, es que no puedo sostener esta relación y duele una barbaridad. Claro. ¿No? Porque ¿cómo cierras una relación con unos padres? Total. O con un hermano. Sí, lo que pasa es que como socialmente se entiende el autocuidado como el skincare, hacer deporte y comer, yo que sé, una tostada de aguacate. Ojalá. Hay un tipo de autocuidado que tiene que ver con la incomodidad y el dolor, que toca atravesar muchas veces hasta llegar a, pero desde el significado de me estoy cuidando. Sí. De hecho, me ha pasado hace nada, literal, estamos a... esto es un domingo, estamos al lunes. Me pasó el sábado y no era con la familia, era con una amiga, pero me tocó ponerle un límite muy difícil, muy, muy difícil. Y me acuerdo que luego cuando estaba en el coche con Jordi y le decía lo que me había pasado, porque además llevaba meses preparándome un poco esta conversación y Jordi estaba como expectante, ¿no? Amor, ¿cómo ha ido?
Y le dije con mucho orgullo, ¿sabes? Y incluso ahora lo pienso y me emociono, le dije, pues ha ido muy bien, con todos los nervios que tenía, quería salir corriendo porque era tremendamente doloroso e incómodo vivir esa situación, pero después de haberla vivido, uno, me confirma en que esta es la manera en la que yo quiero seguir estando en los vínculos, tanto si decido quedarme como si decido irme, lo quiero hacer desde esos cuidados. Pero sobre todo estaba muy orgullosa porque lo que me estaba diciendo a mí es, me importo y lo que para mí es importante, desde lo que elijo para mí, los he tenido en cuenta. Que esto durante muchos años no ha sido así. Entonces cuando, al menos a personas como a mí, que no es que a mí me haya costado poner límites, es que no los he puesto en ningún área de mi vida, me han sobrepasado y he permitido que sobrepasen todos estos límites porque durante muchos años ni siquiera he entendido lo que es un límite. Y cuando lo empiezas como no solo a integrar desde lo teórico, sino desde la práctica, que para mí es en base a mucha incomodidad, el regalo que me llevo es, me tengo en cuenta, que para mí es el mayor de todos los descubrimientos que me llevo de poner límites. Aparte de que las relaciones me van mejor, que son relaciones en las que cultivo con muchísimo más amor. Es que, de verdad, es que estaba el sábado pletórica completamente, en plan, es que no puedo estar más contenta, porque me sentí súper arropada por mí misma. Y es que creo que ese es el punto, ¿no? Al que todos aspiramos a llegar también con esos límites. O sea, yo no pongo un límite, se ve mucho como egoísmo, ¿no? El decir, joder, qué egoísta eres, que estás mirando primero por ti. Ya. Y es como, no, es que me estoy cuidando. Es que, y aparte, con mis pacientes también lo hablamos un montón, ¿no? Porque me dicen, ¿hasta qué punto soy egoísta o no? Yeah. Y siempre le digo, es que cuanto mejor estés tú, mejor vas a estar con el otro. Entonces, si tú no te cuidas a ti, es que nunca vas a estar bien para toda la gente con la que quieres estar bien, a la que tú quieres. Entonces, te tienes que cuidar mucho desde ahí, ¿no? ¿A quién dejas entrar? Yo siempre lo digo con la metáfora volviendo a lo de la casa. ¿A quién dejas entrar a tu casa? Es súper importante. No dejas entrar a cualquiera a tu cuarto, por ejemplo, ¿no? O a cualquier zona de donde sea. Tú vas permitiendo en función también de esa confianza, de esa seguridad, de esa... Entonces, en función de eso, yo también tengo que cuidar qué es lo más valioso que tengo, que soy yo. Entonces, no puedo dejar entrar a cualquiera en mí. Total. ¿No? Ni de cualquier forma. Entonces, cuando yo veo que tu forma de entrar a mí me duele, pues es que no. Pero igual que los pones en una casa, ¿no? Si yo veo que invito a un grupo de amigos y me destrozan la casa, pues no vas a volver. Claro. Pero si es que si tú entras en mí y me destrozas por dentro, no sé, cada vez que veo a mi madre, a mi padre, son insultos, son comentarios del físico, son... Joder, pues yo no quiero eso en mi vida. Entonces ahí es donde voy a tener que darme cuenta si sí o si no. ¡Wow! Límites y familia. Marina, muchísimas gracias por todo lo que has compartido. A ti. Voy a compartir algo que además, por lo que hemos hablado antes, sé que es extensible a las dos, a ti y a mí y a todo el equipo que está detrás que no lo ve, pero a vosotras que nos estáis escuchando, quiero deciros que todo lo que va relacionado con los límites y con la familia son temas muy delicados. De hecho, antes de ponernos a grabar, ¿no? Marina y yo hablábamos de... a ver también hasta dónde no compartimos, porque puede ser muy desregulador para una persona que pueda encontrarse y conectar mucho con una situación como es esta, ¿no? A mí me gustaría como compartiros dos cosas que hace tiempo además que no os lo digo, y es este podcast, aunque es maravilloso, este o cualquier otro, es un recurso súper potente para encontrar respuestas, para encontrar un poco de cobijo y un poco de calentito, no es terapia. Y me parece importante recordarlo porque muchas veces venimos aquí con la desesperación de encontrar ya una solución desde el yo ya no puedo más, ¿no? Y quizá esto es súper valioso porque te llevas muchas cosas, pero también puede generar mucha frustración. El hecho de que tú estés diciendo yo ya estoy en un punto límite, llego a este podcast, tampoco soy capaz de hacerlo como me están diciendo, ¿no? Que tengo que hacer, entonces es que hay algo malo en mí. Mira, amor, no hay nada de malo en ti. Esto es tremendamente complejo. Esto muchas veces no vas a poder sola, y no es que esté mal que no puedas sola, es que es algo súper nuclear la familia, y los límites muchas veces se entremezclan con otras muchas cosas que son importantes ver. Me conecta con la autoestima, me conecta con el apego, me conecta con tantas y tantas y tantas cosas que ¿cómo ibas a poder sola, no? Entonces, bueno,
Si en este momento te encuentras como en plan, ups, estoy fatal, esto me ha removido que flipas, ha habido como un pequeño despertar dentro de mí, pues te doy como la invitación a que puedas darte lo que estás necesitando y que si en algún momento conectas con la posibilidad de quizá, de alguna manera, necesitar ayuda, pues simplemente recordarte que estamos aquí. Quizá no es el momento de empezar terapia y yo me he apuntado un recurso que me parece súper valioso si en este momento lo estás necesitando, aunque la terapia es el camino, pero si entre medio de esto y la terapia te apetece encontrar otra cosa. Antes de grabar este podcast lo anoté porque recordé que el año pasado grabamos un taller, lanzamos un taller sobre cómo poner límites a la familia. Lo tenéis disponible en nuestra página web, la inversión es muy pequeñita y os invito a que le echéis un vistazo porque hay veces que, bueno, has escuchado este podcast y dices, sí, estaría guapísimo empezar terapia, pero yo quizá ahora no estoy preparada. Bueno, pues espero que ese taller te sirva de alguna manera y si en algún momento te atreves, te lanzas, es el momento y te lo puedes permitir, pues aquí también estaremos para acogerte en tu proceso. Y nada más, te mando un abrazo muy muy fuerte, gracias de corazón por estar aquí y felicidades por dedicarte este espacio. Y nada más, nos vemos y nos escuchamos la semana que viene. ¡Chao!